Bueno, como hemos leído en esta mañana, vamos a considerar este capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Antes de empezar con una reflexión preliminar, ¿qué nos trae a la iglesia hoy? ¿Por qué venimos? ¿Cuáles son nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros desvelos? ¿Qué ocupa nuestra mente? ¿Cuáles son esos grandes o pequeños problemas de nuestra vida diaria? Probablemente buscamos una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de sentirnos confortados, que cuando salgamos, pues el Señor haya hablado en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos salir fortalecidos, ¿verdad? Pues yo quiero eso, a medida que el Señor obre en nuestros corazones, salgamos renovados en esta mañana, pero además mucho más que eso. Quiero que todo lo que pueda enseñar o predicar en esta mañana sirva para afrontar estas dificultades cotidianas que todos tenemos, pero siempre dentro de un marco mayor, de una comprensión mayor. Seamos capaces de trascender nuestras propias situaciones personales o familiares, cotidianas. ¿Cómo? Entendiendo, comprendiendo, viendo, experimentando lo que el Señor está haciendo en el mundo, comprendiendo el plan de Dios para el mundo, esa operación de rescate de Dios, de su creación buena. Porque dentro de ese marco mayor comprendemos entonces que nuestra vida tiene sentido, que las cosas que nos ocurren tienen un propósito y tienen un marco mayor donde podamos entenderlo. No buscamos solo un paliativo a nuestros problemas, una palabra de consuelo personal, que como ya he dicho también, sino la palabra definitiva para el consuelo no solo de mi dolor, sino de todo dolor. La superación no solamente de mi muerte, muera y vaya al cielo, sino de toda muerte. No solo nuestros problemas personales, sino la derrota de todo mal. Nada más que tenemos que mirar a nuestro alrededor en el mundo para orar y desear, como el Señor nos enseñó a orar. Nuestro Señor Jesús dijo en la oración modelo, el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino, ¿no? Pues hoy más que nunca necesitamos, cuando miramos el mundo, orar: venga Señor tu reino. Así que mi responsabilidad como pastor es enseñar fidelidad a la palabra de la Escritura y a veces tener también una cierta distancia a algunas cosas que hayamos aprendido. A veces necesitamos reaprender cosas, no es malo. A veces tenemos miedo, ¿no?, de desaprender o reaprender cosas. Como parece que nos genera una cierta inseguridad. A veces hay que reaprender cosas. Y también ver eso, qué está pasando a nuestro alrededor, entender qué cosas pasan. Porque el propósito es hoy quiero predicar acerca de ser una iglesia fuerte. Y esto es paradójico, porque claro, nos miramos a nosotros mismos y vemos muchas cosas. Pero hay una cosa que seguramente no somos capaces de ver, que es que somos una iglesia fuerte. Y sobre eso vamos a reflexionar. Ahora bien, para llegar a comprender que es una iglesia fuerte, tenemos que entender que la iglesia del yo, que la iglesia de los deseos personales, es siempre una iglesia débil. Y no importa que sea una iglesia llena de gente. La iglesia que está solo centrado en la autosatisfacción, en los deseos, en esto de las bendiciones, y yo quiero mi bendición y que el Señor bendiga y tal. Claro, queremos bendición del Señor, obviamente.
Pero lo que me refiero es que estar solo centrado en yo vengo a la iglesia para recibir y que el Señor me dé lo mío, que hay de lo mío, Señor, ¿venimos? Es una iglesia débil, porque estamos centrados en nosotros mismos exclusivamente. Nuestra sociedad, las nuevas generaciones son enseñadas y socializadas sin fuentes de sentido sólidas. Con mucho la gente hoy fundamenta su vida en tener pues sus necesidades cubiertas, en tener una familia, en tener una vida profesional, en tener una pareja, pero quedarnos ahí, pues es quedarnos cortos siempre. Lo que ocurre es que las iglesias estamos replicando ese modelo cultural, ese modelo social, y al final decimos, bueno, la salvación tiene que ver con ¿qué hay de lo mío? Una salvación, pasaporte para el cielo cuando me muera, y después que el Señor me bendiga a mi familia, y con eso lo tengo todo hecho. Estamos perdiendo de vista que Dios obra en nosotros individualmente, obra en nuestras familias, pero está obrando en el mundo. Para ser una iglesia fuerte, el primer paso es entender la importancia y la dimensión de la iglesia como pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia no es la suma de individuos. La iglesia no es la suma de creyentes individuales. La iglesia es el pueblo de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo, hablando en este capítulo 3, que está dando continuidad al capítulo 2. Vosotros, como ya me habéis estado escuchando mucho tiempo, ya sabéis cómo yo predico, y sabemos que predicamos en una continuidad, y estaría aquí, pues estaríamos predicando ya en Efesios 1, habríamos predicado Efesios 2, y estamos en Efesios 3. Y hay esa continuidad de lo que Pablo está hablando con el capítulo anterior. Y Pablo se refiere, versículos 3 y 4 de este capítulo, al misterio de Cristo. Al misterio de Cristo. Ese misterio de Cristo que dice Pablo, se me ha revelado, se me ha mostrado, he llegado a comprenderlo. ¿Y qué se refiere Pablo con este misterio de Cristo? Claro, ya sabéis, Cristo es no un nombre propio, es un título, significa Mesías, esto ya lo sabéis. Ya lo sabéis. El misterio del Mesías, del que habla Pablo, es que judíos y gentiles, por medio ahora de Jesús el Mesías, de Jesús el Rey, que es lo que significa Mesías, forman parte del mismo pueblo de Dios. De esto está hablando Pablo. Y que por tanto participa de las promesas de Dios. Versículo 6. Eso es importante, que eso no era solo algo para el momento en el que Pablo estaba hablando, sino que fuera algo coyuntural de aquel momento, sino que forma parte del plan de Dios. Lo que Dios tiene para el mundo, la operación de rescate que Dios tiene para el mundo, pasa por un pueblo de Dios unido. La constitución del único pueblo de Dios forma parte de cómo Dios lleva su plan en el mundo. Versículo 9. Y esto ha sido, es y ha sido siempre la voluntad de Dios y el plan de Dios para transformar el mundo. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice Pablo? Ahora esto se hace evidente. ¿Por medio de qué? De lo que se ha revelado en el Mesías y en el Espíritu Santo. Versículo 5. Y ese es el plan que Pablo está hablando del capítulo 1 y el capítulo 2. Como digo, habríamos predicado sobre eso.
Y Pablo habla de un nuevo éxodo, habla de un nuevo templo, habla de la herencia que tenemos como pueblo de Dios, habla de la salvación por gracia, en medio de la fe, a Jesús el Mesías. Todo esto hablando en el capítulo 1 y 2. Pablo comprende que la vocación recibida de Dios, el que ha recibido él, está a conocer este plan. Como iglesia, tenemos esta misión de dar a conocer este plan, de hacer este plan evidente. Ese plan que pasa por la unión de judíos y gentiles en un solo pueblo con una misma fe en Jesús el Mesías. Una iglesia fuerte, por tanto, no es una suma de creyentes individuales, sino es la iglesia que se sabe parte del pueblo de Dios. Por eso nosotros miramos aquí y decimos, nosotros no somos una iglesia fuerte, porque nos estamos mirando como una suma de individuos. Pero si nos sabemos parte del pueblo de Dios, que es mucho más de lo que nos estamos mirando aquí, unos a otros en las caras que nos vemos hoy, entonces sí somos una iglesia fuerte. Pero una iglesia fuerte no solamente aquella que sabe parte del pueblo de Dios, sino que además que tiene como pueblo de Dios una misión que cumplir. Tenemos una misión que cumplir. Una misión que pasa por desvelar este plan de Dios. Y este plan de Dios no es solamente una salvación individual y privada para cada uno, sino un mensaje que tiene una dimensión pública, una dimensión, diríamos, política, pero política no en el sentido de la política partidista de ningún partido político, sino de un mensaje que se transmite, que se proclama públicamente, en este sentido político. ¿Y cuál es esta dimensión política, esta dimensión pública? Anunciar que todas las instituciones y todas las estructuras humanas tienen fecha de caducidad, porque Jesús es el verdadero Señor de toda la creación, de todo el universo. Miramos el mundo a nuestro alrededor y vemos conflictos, guerras, miserias, hambre, generada por las luchas de poder, por la ambición de los estados, de las empresas, de los que mandan, de los que tienen el poder. Y la Iglesia les dice a todos ellos, cuidado, porque todo esto tiene fecha de caducidad, porque hay alguien por encima de vosotros que es el verdadero Señor, el que verdaderamente puede decirse que gobierna el mundo. Esto es algo que la Iglesia no puede perder de vista. Una iglesia fuerte es una iglesia cristocéntrica, por tanto. Cristo, el Mesías, es el centro. Porque el plan de Dios tiene su cumplimiento en Jesús el Mesías, en Él, por medio de Él y hacia Él. Cristo Jesús, Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús el Rey, nuestro Señor, versículo 11. Y a través de Cristo tenemos acceso de manera, dice Pablo, segura y confiada, versículo 12, a Dios Padre. Tenemos acceso a Dios, nuestro Padre, por medio de Jesús el Mesías. De manera segura y confiada. Porque la seguridad y la confianza no está en nosotros, no está en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, está en Él. Sobre esto volvemos a hablar un poquito más adelante. Por medio de la fe en Cristo,
No estamos abandonados a un mundo sin sentido ni propósito, aunque parezca que estamos en un mundo loco. Por el contrario, el propósito y el plan de Dios, que está operativo en el mundo y que un día se va a manifestar en su totalidad, se ha dado a conocer y se debe dar a conocer, se da a conocer ¿por medio de quién? Por medio de la Iglesia. El propósito de Dios es utilizar la Iglesia, el pueblo de Dios, para mostrar cuál es, dice Pablo, la sabiduría de Dios. Y hacerlo delante de los gobernantes, delante de los que tienen el poder, delante de nuestra sociedad. Esa sabiduría significa decir que el verdadero reinar no es el de Trump, no es el de Netanyahu, no es el de Putin, no es el del chino, quien sea, me da igual. Que el verdadero reinar es el reinar del Rey Jesús. Que la verdadera política es la política del reino de Dios. Que la verdadera sociedad es la nueva humanidad reconciliada por Dios. Y ese mensaje acerca de un reinar sabio, justo, que tanto necesitamos en este mundo, debe ser oído por todas las instancias del poder. Y solamente hay quien puede transmitir ese mensaje, que es la Iglesia como pueblo de Dios. Incluso si aquel que pronuncia ese mensaje, como le pasa al apóstol Pablo, está pronunciado por alguien que está encarcelado por esas mismas instancias del poder a las que está denunciando. Porque no hay que olvidar que, como Pablo nos recuerda a los destinatarios de su carta, y que también somos nosotros, en el versículo 1 de este capítulo 3, que él está preso. Él no está en una situación cómoda. Él no está hablando de que la Iglesia tiene ese mensaje que hay que transmitir a los poderes del mundo, que gobiernan el mundo, porque está en una situación cómoda, en una casa confortable, en una situación de seguridad y de paz. Él está escribiendo esto, que hay un mensaje que transmitir a los poderes que gobiernan el mundo, estando él sufriendo las consecuencias del gobierno de esos poderes que gobiernan el mundo, que está en la cárcel. Y les pide a los destinatarios de su carta, a los efesios, a las iglesias de esta zona, que no se desanimen porque él esté sufriendo esta situación, que está en la cárcel. Que él ha llegado a comprender que su prisión es consecuencia de esa propia predicación que él está haciendo frente a los poderes que gobiernan el mundo. Porque Pablo, incluso en prisión, se siente libre. Libre de acercarse a Dios, libre para estimular la fe y la esperanza de todas aquellas iglesias a las que se dirige por carta. Libre porque no hay ningún poder capaz de opacar el mensaje que le ha sido encomendado. La fuerza de la argumentación de Pablo reside en no olvidar que escribe desde la cárcel frente a los poderes que tienen la facultad de condenarlo. Y a pesar de ello, sigue creyendo en el plan de Dios que está en marcha. Sigue pensando en nuevos cielos y nueva tierra. Sigue pensando en un nuevo mundo. Ahora bien, para cumplir con esta tarea que tenemos como iglesia, lo decíamos antes, no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino en la capacitación de Cristo y del Espíritu Santo. Por eso Pablo continúa su oración. Pablo
empezó a orar por los efesios en su carta, lo dice en el capítulo 1, versículo 17, él está orando por los destinatarios de su carta. ¿Por qué? Él no es un ingenuo. Sabe que el mundo no es como debería ser. Sabe que el mundo no es como en la esperanza que tenemos, en la fe que tenemos, sabemos que un día será. Pero aquí ahora no lo es. Y ese mensaje, dice Pablo, está orando por los efesios para que sean capaces de ver el propósito de Dios, para que sean capaces de comprender, de experimentar que efectivamente el plan de Dios está en marcha. Y es necesario que esa revelación que él ha tenido, que él ha sido capaz de comprender y verlo, los efesios también lo sean. Nosotros también lo seamos. Y Pablo está orando por nosotros también, aquí en la carta, pidiendo que Dios revele a sus oyentes la profundidad de su plan de salvación. No es que haya dejado de orar, y toda la carta sigue orando. Ya llegamos al versículo 16 del capítulo 3, y sigue orando Pablo. Y ahora ora para que seamos fortalecidos. Pues no vivimos en un mundo fácil. Y aquí no debemos olvidar nunca que la fuerza del creyente no proviene de nosotros mismos, sino de la relación con el Espíritu Santo. Recordamos lo dicho por Pablo también en la carta a los Gálatas, donde sufría dolores de parto hasta que el Mesías formara parte de ellos, dice Pablo. Estoy con dolores de parto hasta la que habéis parido. ¿Vale? Menos mal que los hombres han parido. Bueno, yo tuve un cólico nefrítico que dice que se asemeja un poco. Bueno, Pablo está con dolores de parto. Dice Pablo en la carta a los Gálatas, hasta que Cristo, hasta que el Mesías forme parte de vosotros, sea formado en vosotros. Y aquí en Efesios dice algo muy similar. Aquí en este versículo, en capítulo 3, versículo 17, dice que por la fe el Mesías habite en vuestro interior. Qué bonito esto. Qué maravilla. Por medio de la fe, esa fe que confía, estamos unidos a Jesús el Mesías. La unión con Cristo y la relación con el Espíritu Santo es el centro de la vida cristiana. No lo somos nosotros. No lo somos nosotros. Es Cristo. Una vida que está basada en el amor, pero no un amor cualquiera. El amor que da fundamento a nuestra vida es el amor de Cristo. Un amor que es conocido a través de la fe. Esa fe que no solo confía, sino también que conoce. La fe que conoce, que está orientada a conocer más y mejor a Cristo. Para que de esa manera seamos participantes, dice Pablo, versículo 18 y 19, de la plenitud de Dios. Por medio de la habitación de Cristo en nosotros, por medio de su amor en nosotros, experimentamos, participamos de la plenitud de Dios. Nada más y nada menos. Esa fe que conoces más que un conocimiento de algo, y por eso que es más que un conocimiento solo de algo, excede todo conocimiento, la expresión del texto. Porque es un conocimiento de alguien, de Dios en el Mesías y el Espíritu. Y por eso la fe que conoce es relacional, nos pone en relación con. La fe que conoce la relación de gracia y amor que Dios establece a través de su Hijo y del Espíritu Santo con nosotros. La Reforma Protestante inició un nuevo tipo de subjetividad, de comprendernos a nosotros mismos, que consiste en una despreocupación de nosotros mismos.
Se ha acusado muchas veces, de forma errónea, a la Reforma protestante de producir el individualismo moderno. Lo leeréis y lo veréis en muchos sitios esto. Y esto es erróneo. Los reformadores no eran modernos en el sentido de la modernidad occidental del siglo XIX y XX. No es que los protestantes sean individualistas en cuanto a protestantes. La Reforma protestante tiene un tipo de, como digo, nuevo de subjetividad, de comprender a nosotros mismos, que consiste en una despreocupación de nosotros mismos, porque lo importante no es nuestro yo igual, como hemos dicho antes, ¿qué es lo importante? Estar centrado en ¿qué? En Cristo. Entonces nos vemos a nosotros mismos, no desde nuestro interior, sino desde Cristo. Es la mirada que adquirimos de nosotros, que nos comprendemos a nosotros, no mirándonos en nuestra interioridad, sino mirándonos desde Cristo. De esta manera, de esta mirada externa, los reformadores protestantes hablaban de la justicia extranjera, de la justicia que nos viene desde fuera, porque nos viene desde Cristo, que no ganamos por nosotros mismos, que no surge desde nuestra interioridad. Porque de esta manera nos libera de las angustias, de las preocupaciones y de los temores que nos impone nuestra sociedad. Que imponía la sociedad medieval, que nos impone nuestra sociedad moderna. Por eso yo hablo tanto frente y contra ese yo individualista, cerrado sobre sí mismo, que nos constituye nuestra sociedad, pero que destruye nuestra forma de ser iglesia y de comprender la salvación de Dios que tiene para el mundo. Pero eso, una vez más, esa fe que conoce el amor de Cristo no es una fe privada ni solitaria, sino que se lleva en compañía, como dice el versículo 18, de todo el pueblo de Dios, en compañía de todos los santos, se puede encontrar en otras versiones. La fe que conoce es una fe que se desarrolla y madura juntamente en y con la iglesia. Ya me habéis escuchado muchas veces decir aquí esto de lo que tantos creyentes hoy dicen: yo no necesito de la iglesia porque yo y mi Biblia y mi casa y con el Señor me apaño solo y yo no necesito a nadie más. Bien. Ahí es el yo individualista, subjetivo y privado del mundo moderno, la cultura moderna occidental, es el que está imperando. Y no es esta que estamos viendo, visión y comprensión que nos está mostrando aquí Pablo, y que también forma parte de la subjetividad protestante. Nos vemos a nosotros mismos, nos despreocupamos de nosotros mismos. Tú no eres importante, porque lo importante es Cristo. Tus problemas no son los más importantes, no te constituyen, no te limitan, no te condicionan, porque tú vives por medio de Cristo. Claro que te duele, claro que te angustia. Lo que estamos diciendo es que debemos trascenderlos. Cuando estamos encerrados en nosotros, en nuestro propio yo, no podemos trascenderlos. Los trascendemos cuando levantamos nuestra mirada y nos vemos desde Cristo. El amor de Cristo y a Cristo mismo solo lo podemos conocer a través de las Escrituras, predicadas en la Iglesia. Esto Lutero y Calvino así lo decían, ¿no? Cristo que tenemos es el Cristo de las Escrituras. Muchas veces hoy también, por mor de la cultura en la que vivimos, todo se centra en la experiencia, en experimentar. Yo tengo que experimentar y sentir a Dios, y entonces me ponen como una moto, con música y tal, allí encerrado en un sitio oscuro, porque te pongan a ti como una moto saliendo, y entonces dices: ya siento al Señor.
Puede ser. El Cristo que tenemos es el Cristo de las Escrituras. Recibimos a Cristo cuando la palabra rectamente predicada se anuncia en la iglesia. Las Escrituras son palabra de Dios, pero además la palabra es Cristo mismo. Por lo que las Escrituras como palabra es donde conocemos a Cristo mismo. Y esto es fundamental. Porque si no, es esto. Si hoy estas palabras que yo pronuncio no nos acercan a Cristo, no nos transmiten a Cristo, no son nada, son prescindibles. De ahí la importancia del ministerio de la palabra para ser una iglesia fuerte, que es algo que en muchos sitios se está perdiendo, o se está disminuyendo, o se está opacando. Y las iglesias protestantes siempre fueron las iglesias de la palabra. Por tanto, una iglesia fuerte es una iglesia que es pueblo de Dios, que sabe que tiene una misión y que ejerce esa misión por medio del ministerio de la palabra. Y otra cosa que anunciamos que los poderes del mundo tienen fecha de caducidad, y anunciamos que en la sociedad en que vivimos, que la negación o la ausencia de Dios como fuente principal de sentido representa un suicidio colectivo. Una sociedad en la que se olvida de Dios, en la que prescinde de Dios, es una sociedad que carece de futuro. La vida humana requiere de un sentido trascendente y último, siempre. Conformarnos con la felicidad, con el amor en pareja, en familia, con una carrera profesional, con una casa grande, es quedarnos demasiado cortos. El 90% de la gente que nos rodea fundamenta su vida en alguna de estas fuentes de sentido. No es que no tengan sentido en su vida, es que la fundamentan ahí. Pero cuando esas fuentes de sentido caen, cuando esas fuentes de sentido flaquean, cuando esas fuentes de sentido desaparecen, ¿qué queda? Nada. Y es muy fácil. Porque no siempre somos felices. Porque mi pareja, hoy la tengo y mañana puede no tenerla, por la razón que sea. Porque la familia puede sentir abandonado, traicionado. Porque la carrera profesional puede ir así, o puede ir así, o no existir en absoluto. Y que la casa grande, lo mismo te la quita el banco porque no la puede pagar, o viene un incendio y la quema, o un maremoto y se acaba. Parece que no pasan las cosas, pero hasta que pasa. ¿Y ahora qué ocurre? Cuando tú toda tu vida has estado ahí y tu sentido de tu día a día, ¿por qué te levantas por la mañana? ¿Tú te lo planteas? Yo me lo planteo. No, ya que hay que levantarse, que haya una razón por la que levantarse, ¿no? Si no, ¿para qué te levantas? Cuando nos levantamos por alguna de estas cosas, son cosas necesarias, cosas loables, son cosas positivas, pero no puede estar únicamente ahí el sentido de nuestra vida, porque entonces acaba ocurriendo cualquiera de estas cosas y te quedas sin nada en las manos. La vida creyente es una vida comunitaria de fe que participa de la misión de Dios. Nuestro alcance, nuestros objetivos, nuestra fundamentación deben estar siempre guiados por el plan de Dios que tiene para el mundo. Y a eso estamos llamados. Conformarnos con menos es ser una iglesia débil, que sucumbirá frente a una sociedad, por usar la expresión también del apóstol Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por último, ya terminamos. Sé que tenéis mucha calor, yo también. El amor de Cristo nos excede y nunca lo podremos agotar. Versículo 19. Y por ello mismo no debemos olvidar que Dios tiene poder para sorprendernos.
Si no habéis escuchado nada en toda la predicación, quedaros aquí en este punto. Dios tiene poder para sorprendernos. En no pocas ocasiones oramos. ¿Y cómo oramos? Esperando y confiando que Dios actúe de una determinada manera. ¿Cuál es esa determinada manera? La que yo quiero, la que yo necesito. ¿Verdad? Sin embargo, el poder de Dios es siempre superior. Dice Pablo, el apóstol Pablo aquí en el versículo 20, incluso a lo que podamos pedir, seamos capaces de comprender o seamos capaces de imaginar. ¿En qué iglesia estás pensando? ¿En qué iglesia estamos pensando? ¿Qué iglesia imaginamos? ¿Qué iglesia queremos llegar a ser? Sorpresa. Porque Dios va a superar todo eso. Y lo hace contando con nosotros. Lo hace por medio de nosotros. A través de su poder. Todas nuestras expectativas serán defraudadas. Todas nuestras decepciones, nuestras desesperanzas, nuestras faltas de expectativas serán defraudadas a la luz de la grandeza de lo que Dios hará en nosotros y por medio de nosotros. Quizás estamos mirando, igual que no veis a un pastor alto, fuerte, guapo, maravilloso y hermoso y con mucho dinero, quizás, los más que vosotros me conocéis. Estas cosas a veces, según qué sitio, no lo puede decir. Quizás no nos veamos nosotros mismos como una iglesia fuerte, sino como una iglesia débil. Quizás estemos esperando que Dios obre en medio de nosotros, pero también quizás nos hemos acostumbrado demasiado a no esperar grandes cosas. No debemos olvidar que creemos en un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. No debemos olvidar que creemos en un Dios que levanta a los muertos de la tumba. No debemos olvidar que Dios libera a un puñado de esclavos haciéndolos pasar por el bautismo de unas aguas que debían ser su sepultura. Esa es la Pascua. Por todo ello, la vida de la fe que confíe, de la fe que conoce, es una vida abierta a las sorpresas de Dios. Una iglesia fuerte, despreocupada de sí misma, debe estar dispuesta a dejarse sorprender por Dios y por los giros inesperados de su plan de salvación. Incluso contra nuestros propios planes y contra nuestras propias estadísticas y contra nuestras propias expectativas. Una iglesia fuerte es la que se despreocupa de sí misma, es la que se despreocupa de su propio futuro para entregarse de manera confiada a Dios. Como iglesia no debemos conformarnos con las glorias pasadas, sino confiar y actuar según la esperanza que hemos recibido y en la estela de los héroes de la fe. Incluso si no llegamos a ver aquí ahora la realización de tales promesas. Que así sea. Amén.